Confesar que ando un poquito mal de la garganta, pero resulta que el miércoles pasado uno de mis perros se puso nervioso cuando los iban a vacunar y este perro me dio muchos mordiscos. Okay. En esta mano se me inflamó mucho y entonces la veterinaria me dijo tiene que ponerse antibióticos y tiene que ponerse desinflamantes. Okay. Le dije, doctora, pero es que esto, yo no tengo estómago de perro, era la veterinaria. No tengo estómago de perro y eso me está afectando mucho, pues va a tener que tomarlo, señor, porque la saliva de los perros tiene muchas bacterias y su mano se le puede inflamar. Entonces tuve que empezar a tomar antibióticos y desinflamantes junto con un paracetamol para quitarme el dolor fuerte que yo tenía en las manos por los mordiscos que me dio el perro. Bueno, estuve tomando miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya no aguantaba más. Me empezó otra vez lo que tenía en diciembre, en enero y febrero, ¿se acuerdan? Me empezó demasiado reflujo, de reflujo de lo que estaba tomando y ese reflujo me quemó la garganta. Entonces ahorita ando con la garganta quemada por el reflujo que tuve durante estos días que estuve tomando el antibiótico, el desinflamante y no sé cómo se dice, para el dolor. Así que yo estoy acostumbrado a hablar fuerte, hermanos. Voy otra vez a tratar de hablar un poquito más, ¿cómo se llama? Más tranquilo para no destrozarme nuevamente la garganta. Si no, dentro de 8 días no voy a poder hacerlo, hermano. Ya me conozco. Cuando me empieza algo así, hasta que me toco, como dice el hermano Luis Holguín, hasta que toco fondo. Okay. Ya cuando no puedo más, entonces ya empiezo otra vez hacia la mejoría, hermanos. Pero realmente estos días me he sentido bastante mal de la garganta. Aparte, no sé si la refrigeración del lugar, hermano, es una excelente refrigeración. La hermana María de Jesús Jaime se enfermó de la refrigeración y la hermana, yo creo que también se enfermó de la refrigeración. Es una excelente refrigeración, hermano, realmente estuvo bien pensado como lo hicieron, está bastante fresco, es una grande bendición, pero para los viejos es bastante difícil, ¿ok? Creo que vamos a tener que empezar a traer chamarra, ¿ok? Pero hablemos sobre la palabra del Señor, hermano, lo que el efecto de la palabra del Señor y el efecto de una mala enseñanza en la vida de las personas que escuchan. Por eso el canto que cantamos ahorita, hermano, dice, abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír tu dulce voz, bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador, consagro a ti. Y está hablando de la manera en que nosotros podemos entregarle completamente todo al Señor a través de escuchar la palabra del Señor. Mientras no escuchemos, mientras no leamos, mientras no meditemos, no habrá un efecto cambiante en nuestra propia vida. Siempre seremos los mismos donde quiera que vayamos. Así que le invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, donde está hablando de los falsos profetas. Y esto es titulado Las enseñanzas de los falsos profetas. Sí, en su enseñanza Pedro, como lo vimos a sus lectores, ya les dijo la seguridad que hay en el mensaje de los profetas y la autoridad de las Escrituras en su inspiración divina, como lo vimos, hermanos, el viernes en la velada de oración con nuestro hermano copastor Matías Hidalgo. Realmente podemos ver la autoridad que hay en la palabra del Señor en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Ahora le toca decirle el lado contrario de la moneda, la inseguridad que hay
en la predicación de los falsos profetas. Como era de esperarse, hermanos, se levantaron en aquellos tiempos, como en los nuestros también, falsos profetas y falsos maestros dentro de las iglesias. Pues en cada generación los impostores habían sido responsables de conducir extraviadamente al pueblo de Dios y de acumular tragedias y desastres sobre la nación. Vale la pena observar a los falsos profetas del Antiguo Testamento y considerar sus características, dado que éstas reaparecieron en el tiempo del apóstol Pedro y lo siguen haciendo en nuestros días, hermanos. Hay muchos falsos profetas. No vamos a hablar de los falsos maestros que se introducen entre la iglesia, sino vamos a hablar un poquito en este pequeño paréntesis de los falsos profetas, hermanos, de aquellos que le dicen lo que usted quiere escuchar. Hay muchos que han predicho o ¿qué dice? ¿Cómo se dice la palabra? Han profetizado la destrucción del mundo, han profetizado muchas otras que ya han profetizado, y ninguna de estas profecías se han cumplido. ¿Se acuerdan? La última fue la profecía del 2012, donde todo se iba a acabar. ¿Se acuerdan? Todos teníamos miedo y hasta surgió la película aquella que se llamó precisamente 2012. ¿Se acuerdan de la película? Fue la parodia, yo le llamé la parodia de el Arca de Noé. ¿Se acuerdan que hay de estos grandes buques que hicieron o grandes submarinos que hicieron para soportar la inundación de todo el mundo? ¿Okay? ¿Se acuerdan? Fue una parodia. ¿Okay? Todos se murieron, solamente los que se habían comprado a precio muy caro el boleto para estar en estos grandes submarinos. Okay. Bueno, es una parodia acerca del Arca de Noé en el diluvio y otras tantas más que han salido últimamente, hermanos. Ahorita se habla mucho de destrucción y más van a salir, hermanos, en relación a la destrucción del mundo, y ahora están hablando de la destrucción del mundo por medio de la tercera guerra nuclear, que puede ser factible. ¿Okay? Puede ser factible. Un misil nuclear va a acabar con medio mundo y el otro medio mundo lo va a acabar el que lo envía y el que lo recibe, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se va a acabar todo. ¿Ok? Esperemos que suceda mucho tiempo después de que yo me haya muerto. ¿Ok? Para no ver tal destrucción. ¿Ok? Bueno, pero hablemos, hermanos, de estas características. Observemos estas características de estos falsos profetas. Okay. En primer lugar, veamos precisamente lo falso de estos profetas en el versículo 1 que leyó la hermana en la parte primera. Hubo también en aquellos tiempos, quitando la palabra en aquellos tiempos, pero poniéndola para poder entenderlo, hubo también en aquellos tiempos falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo ahora ya para no? ¿Cómo lo habrá entre nosotros falsos maestros? Aplicando que allá eran falsos maestros, lo que se introducen dentro de la iglesia se le llama, falsos profetas en aquellos tiempos, y lo que se introducen dentro de la iglesia se le llama falsos maestros. ¿Okay? Habrá entre nosotros falsos maestros que se introducirán o que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo, hasta ahí nada más, hasta el Señor que los rescató. Okay. Habrá, en aquellos tiempos habían falsos profetas. De la mañana el hermano Matías habló algo sobre estos falsos profetas que llegaron y habían predicho que no pasaría absolutamente nada, pero la verdad es que Dios le estaba diciendo que sí, todo iba a pasar. Todo el libro de Jeremías y parte del libro de Isaías está hablando de la destrucción de Israel a través de los babilonios. Okay. Los falsos profetas, hermanos, de aquellos tiempos estaban más interesados en hacerse populares
que en decir la verdad. Su procedimiento era decirle al pueblo lo que el pueblo deseaba escuchar. En la mañana, como lo hablamos, ellos anunciaban paz, paz, y no hay paz, decía el Señor ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 14. Veían visiones de paz cuando Dios estaba diciendo que no habría paz, que tendrían que soportar la intervención del pueblo de Babilonia sobre ellos, que se los llevarían, ¿verdad? Y que no era cierto, si era cierto se los llevarían, y no sería solamente por 2 o 3 días, sino que serían por bastante tiempo. Ya en el capítulo 29 de Jeremías está diciéndoles: vayan a la ciudad y hagan vida en esa ciudad. Oren por su gobernante, porque en su paz ustedes tendrán paz. ¿Ok? Le dijo: hagan vida, no van a estar 3 meses, 4 meses. ¿Cuántos años tuvieron? Casi 70 años estuvieron allí. 7 semanas. Okay. En tiempo del rey Josafat, en tiempo de Josafat, Sedequías, ¿se acuerdan de Sedequías? El falso profeta, este falso profeta se colocó unos cuernos de hierro y dijo que Israel embestiría a los sirios tal como él embestía en aquellos momentos con aquellos cuernos, eso que estaba prefigurando. Micaías, el profeta verdadero de Dios, entonces les predijo lo contrario, predijo el desastre. Le predijo: si Josafat se iba a la guerra, allá moriría. Por supuesto que Sedequías era más popular, Sedequías era popular y por lo tanto su mensaje sí fue aceptado. Pero Josafat salió a la guerra contra los asirios y pereció trágicamente. Si leemos todo el final del primer libro de los Reyes, que es el capítulo 22, vamos a encontrar lo que realmente sucedió allí. Él quería saber de lo que iba a suceder, porque lo invitaron para que fuera y destruyera la parte que le correspondía a Israel. Lo invitaron a Josafat, le dijeron: vamos a la guerra, y él dijo: somos uno, hermanos, y él se fue a la guerra. Pero antes dijo: yo quiero saber qué dice Jehová. Y todos los profetas le dijeron: ve, porque el triunfo es tuyo. Y él dijo: no, yo quiero escuchar. ¿No habrá aquí un profeta de Jehová? Le digo: sí hay uno, pero este siempre me dice cosas malas y yo no quiero escucharlo. Dijo: manden a traerlo. Y llegó el profeta Micaías, llegó juntamente allí y para quedar bien. Yo no sé si cuando leemos el capítulo 22, para quedar bien, llegó burlonamente, y Micaías le dijo: sí, ve a la guerra, hay triunfo para ti. Y yo no sé si lo había dicho de una forma burlona, que le dijo: me estás mintiendo, dime la verdad. Entonces le dijo: si vas, morirás, y todo el pueblo que vaya contigo morirá. Okay. Entonces el otro rey le fue contra él y le dijo: no es cierto. Si quieren ir, vayan, pero la verdad es esta. Y el rey salió y allá murió. Bueno, en tiempos de Jeremías, el falso profeta Ananías también predijo rápido el fin del poderío de Babilonia, que por su parte Jeremías profetizaba la esclavitud de la nación sometida a los babilonios. Y por supuesto el profeta que decía que esto, lo que el pueblo deseaba oír, era completamente popular, ahí en Jeremías capítulo 28. Y una de las características del falso profeta es decirle a los hombres lo que estos quieren oír, pero nunca manifestarles la verdad que necesitan escuchar. Su meta es la popularidad y su criterio es el aplauso.
¿Qué es lo que quiere escuchar usted? ¿Qué es lo que va a pasar con su vida? Consulte al profeta Aarón o al Taita, no sé cómo se llama el otro, que todos los aparecen en estas cosas. Y ponen a las personas en el teléfono diciendo qué es lo que quiere escuchar. Y se lo dice. ¿Ok? Entonces dice, espéreme un tantito, venga a mi oficina y será atendido. ¿Ok? ¿Sabe qué es lo que le va a quitar? ¿Ok? Ya lo saben. Muy bien. Entonces, los falsos profetas, hermanos, estaban interesados en obtener beneficios personales. Miqueas, el libro de Miqueas nos dice, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Miqueas capítulo 13:11, o sea que lo que querían es dinero. Y si usted se va por todo el Agilotepe, usted encontrará varias partes donde le leen el tarot y donde le hacen esto y le hacen lo otro y le hacen lo otro y le dicen lo que usted quiere oír, pero antes tiene que pagar. ¿Ok? Así que le dicen lo que, si paga más, le dice más cosas bonitas. ¿Ok? Como que ya perdió su pareja, pero le van a hacer un amarre dulce y su pareja va a regresar. ¿Okay? ¿Usted cree? ¿Ok? Y Tito, ya en el Nuevo Testamento, Tito comenta en su epístola, enseñan por ganancias deshonestas. Pablo le dice a Timoteo con respecto a estos profetas, identifican la piedad con las utilidades, haciendo de la religión una actividad para ganar dinero. En la versión moderna, primera a Timoteo capítulo 6, versículo 5. Entonces, podemos ver a esos explotadores de los cristianos ya operando en la iglesia primitiva. El falso profeta o el falso maestro es una criatura codiciosa que considera a los hombres como incautos que puede explotar para sus propios fines. Los falsos profetas eran hombres disolutos en su propia vida personal. Isaías dice de ellos en Isaías 28:7, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 14 y versículo 32 dice Jeremías, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Saben lo que es una lisonja? Aquello que le gusta agradar. ¿Okay? Aquello que le dice, ay, qué guapa estás cuando usted está muy fea. ¿Okay? O qué fuerte estás cuando usted está dobilucho. Esa es una lisonja, cuando usted sabe que no es. Hace rato me mandó, Rodrigo me envía muchos pensamientos y uno de esos pensamientos, Rodrigo me decía, ay, qué dulce es escuchar la mentira cuando sabes la verdad. ¿Ok? Bueno, yo me quedé pensando, ¿será cierto? ¿Ok? Bueno, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, dice Jeremías, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. La vida entonces de un falso profeta es una seducción para hacer el mal antes que un atractivo para predicar el bien. Un falso profeta es, ante todo, alguien que aleja de Dios a los demás en vez de acercarlos. Les dice como en Deuteronomio capítulo 3 del 1 al 5 y en el capítulo 18 en el versículo 2 en la parte A, vamos en pos de dioses ajenos y verás qué buenos son. Los tales tendrán, dice el Señor, que ser destruidos. Estas eran las características de los falsos profetas en los tiempos antiguos. Estos eran las particularidades de los falsos maestros que perturbaban a las congregaciones
de aquellos tiempos, especialmente en la congregación donde estaba el apóstol Pedro. Y con sus enseñanzas trastornaban al pueblo de Dios y en lugar de acercarlo a Dios, los alejaban de su voluntad. Y hasta nuestros días, estas características se siguen repitiendo de una manera completa y total. Nadie puede poner otro evangelio que el que ya está puesto. ¿Okay? Vayamos a otro más. Ahora vayamos a sus pecados, la característica especial, sus pecados y las consecuencias de sus pecados. Versículo 1, seguimos en el 1, en la parte B. Dice que introducirán, ahí viene su pecado, encubiertamente, ¿qué dice? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo, ¿qué trae? Destrucción. Así dice en este versículo, aparte de denunciar a los falsos profetas y a los falsos maestros, Pedro tiene algo que decir acerca de los falsos profetas y sus pecados. Primero, que estos falsos profetas y falsos maestros eran herejes, ¿ok? Y sus enseñanzas eran destructivas. Un hereje es alguien que cree lo que él desea creer en vez de aceptar la verdad de Dios que debe creer. ¿Ok? Si lo pudieron entender, dice, un hereje es alguien que cree lo que él desea creer en vez de aceptar la verdad de Dios que debe de creer. O sea, de aquí y lo cree, pero no acepta lo que la palabra del Señor dice que es lo que realmente debe de creer. ¿Ok? Lo que sucedía en la congregación de Pedro era que ciertas personas pretendían ser maestros. Insidiosamente estaban persuadiendo a otros para que creyeran otras cosas que a ellos les agradaban, más bien que aquellos que Dios había revelado como verdaderos, que querían escuchar, y esto es lo que le decían. Su enseñanza, además de insidiosa, era inconsciente, imperceptiblemente, en forma tan gradual como sutil a la gente, iba siendo seducida, apartada de la verdad de Dios y conducida hacia opiniones humanas. Y esto es precisamente una herejía. ¿Ok? Saben que los musulmanes, aparte de que Chiapas es uno de los estados más evangelizados, pero aparte de esto, se han introducido los musulmanes. ¿Ve? Y mi esposa estuvo viendo hace mucho tiempo un documental o una noticia donde una de las indígenas de allá de mi estado decía: antes leíamos la Biblia, pero ahora leemos el Corán. ¿Cómo se introducieron? No lo sé. Pero los musulmanes en Chiapas han abarcado una gran cantidad y realmente están abarcando no al pueblo indígena que no conoce, sino a los cristianos, porque los persuaden y su enseñanza insidiosa los atrae. ¿Ok? Para que ustedes vayan viendo, el mal que han hecho es terrible, hermanos. Terrible, completamente terrible. Segundo, estos hombres negaban que el Señor los había rescatado. En Marcos versículo 45 habla del rescate del Señor. Los hombres eran esclavos del pecado y de la maldad, y Jesús los había comprado para sí al mismo precio de su sangre, para que fuesen libres. Los herejes mencionados en la carta del apóstol Pedro estaban negando al Señor que los rescató.
los que estaban haciendo estos malvados que perturbaban a la congregación de Pedro, era decir que ellos amaban y servían a Cristo, pero al mismo tiempo las cosas que hacían y enseñaban era una total negación de que Jesucristo era su Señor. Una de las formas más horribles de la negación de Cristo es tratar de deshacer todo lo que hace el Señor Jesucristo, influyendo para mal en aquellos por los cuales Él murió. Por eso vean como dice el apóstol Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción. Vean, hermanos, cuando alguien se presente aquí y hable de otra cosa, de lo que no es Jesucristo y de lo que Él ha hecho, hermano, el tal es un falso maestro. Y aunque lo vista de la mejor manera, siempre será un falso maestro. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Si alguien quiere hablar algo diferente, abran sus oídos, ¿ok? Y si algo está mal, dígaselo. Amén. En la mañana el hermano Matías dijo, confróntenme. Nos retó, ¿ok? Amén. Cuando la enseñanza esté mal, no tenga miedo, dígalo. Si la enseñanza está mal, hay que decirlo, hermano, porque si usted acepta una enseñanza mala, al rato usted estará igual que la persona que está enseñando una falsedad. ¿Okay? No lo confrontamos porque dijo la verdad. Ok, muy bien. Vayamos al pecado, digo, el resultado de su pecado, ¿ok? El fin de estos malvados era, ¿qué dice aquí? Su propia destrucción, su propio mal lo destruiría a ellos, sus herejías finalmente lo llevarían a su destrucción. No hay manera más segura de llegar a la condenación que enseñar a otros a pecar. ¿Ok? Ellos mismos estaban enseñando a los otros y no hay una manera más fuerte de encontrar la condenación que enseñar a otros a pecar. Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguien hace eso, es mejor que se amarre, ¿qué dice? Una piedra de molino. Pero la palabra de molino ahí es de esa piedra que movía el asno, ¿ok? No la piedra de molino que agarraba la mujer para moler en su mesa, sino estaba hablando de la piedra donde el asno movía un gran volumen de trigo para triturarlo. Esa piedrota grandota te la debía ¿de qué? De amarrar al cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Ok? Este es el fin del falso maestro. Vayamos a la obra de su falsedad. Versículos del 2 a 3. Y ahí vamos ahí un poquito más. Entonces nos faltan 11, ¿de qué? 9 versículos. Bueno, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Amén. Ok. Sí, hermano, es que está terrible, hermano. Cualquiera que nosotros enseñemos a pecar a alguien más a través de lo que queremos que hagan, hermanos, cuidado. Okay. El fin no se tarda. Ok. Vayamos. Primero, veamos la causa de la falsa enseñanza. La causa, lo que producía
esa falsa enseñanza. En la mañana, en la escuela bíblica dominical, el hermano Aldape dijo una verdad muy cierta, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Dijo, el problema no es de forma, cuando se pone uno a orar, sino el fondo o el trasfondo, que es la motivación. ¿Okay? En la mañana decíamos, el problema no es que oremos en público o que no oramos en público, porque la pregunta era, ¿qué es mejor? ¿Orar en público? ¿La oración en público o la oración, ¿cómo se llama? En secreto. Esta era la cuestión. Y el hermano tuvo razón cuando dijo, el problema no es la forma, sino el fondo, el trasfondo o la motivación por la cual nosotros oremos. ¿Ok? Bien. Entonces, la causa, hermano, el fondo era su avaricia, y avaricia es el deseo de tener y poseer más, pero aquello que no se le permite tener o desear para tener o desear, y mucho menos tomar para sí. La falsa enseñanza se origina en la malsana ambición de poseer algo que no tiene derecho de poseer. Procede del deseo nada menos que de tener el lugar o de poseer el lugar de Cristo, porque su propósito, escúchenlo bien, es sustituir la verdad de Jesucristo poniendo en su lugar las ideas personales. El falso maestro es culpable de querer usurpar el lugar de Jesucristo. Ese es el fondo. Quería tener el lugar que no le correspondía. Quería hacer un lado a Jesucristo y sentarse en el trono. Ahora vayamos al método. Esa es la causa. Ahora vayamos al método. También el método de la falsa enseñanza consistía en el uso de argumentos astutamente elaborados, enseñanzas disfrazadas que solo pueden ser juzgadas por la palabra y la presencia de Jesucristo. A la luz de esto, la falsedad quedará plenamente revelada y podrá ser resistida a la luz de la palabra. Mientras no tenga una base escrituraria, su enseñanza puede ser falsa. De ahí que es importante que por eso estamos en el mes de la Biblia, que demos importancia a la palabra del Señor, hermano. Me llama mucho la atención, hermano, que ya no la queramos usar. ¿Le pesa? Sí. Ok, hermano, yo no estoy en contra de los que lo usan en el celular, pero sí en el problema de que sea más importante eso que la misma presencia de la palabra del Señor. No sé si con el tiempo, hermano, ya no va a existir el libro y solamente esté en esta situación y ya se acabe todo lo demás. Y entonces ningún niño sabrá los libros de la Biblia, ningún niño sabrá buscar los libros de la Biblia, ningún joven tendrá conocimiento de la palabra del Señor en el futuro. ¿Okay? Porque está bien, hermano, yo veo, y está bien, porque en el medio de esa aplicación usted puede y buscar todas las, bueno, no todas, pero parte de las versiones más importantes y encontrar lo que dice una, lo que dice otro, lo que dice otro, hermano. Pero sirve como estudio, como material de estudio, no para que lo tenga simplemente como lo que es la palabra del Señor. Por eso, si no tiene para una Biblia, díganos, pastor, yo no tengo para una Biblia, se la conseguimos. Pero tráigala. ¿Ok? Perdón si no la trae.
hágalo. Ok. Hágalo. Traiga su Biblia. No sea flojo. Ok. Bueno. Tercero, vayamos al efecto. El efecto de su falsa enseñanza era completamente doble. Primero, esa falsa enseñanza alienta a tomar el camino de la inmoralidad hasta que pierde la vergüenza, que ya ni se preocupa por el juicio de Dios ni el juicio de los hombres, hasta no ceder valor alguno a su propia reputación. Y el segundo efecto, desprestigiaba al cristianismo. Si el cristiano producía gente que actuaba en esa forma, tales personas no podrían ser útiles ni a los cristianos ni a las iglesias. Por eso dice, y por la avaricia habrá mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, lo blasfeman a él y lo blasfeman a Jesucristo o blasfeman a la iglesia. Creo, hermanos, que realmente, hermanos, si el cristianismo produce gente como esa, hermanos, que actúan en esa forma, tales personas no podrán ser útiles ni a los cristianos ni a su iglesia en el futuro. Nos espera o les espera a las nuevas generaciones futuros desastrosos. Las nuevas generaciones no tendrán respeto de la palabra del Señor. No tendrán absolutamente nada, hermanos. Cuando tenemos ver que ya no hay el aprecio por la palabra del Señor, no van a tener nada. Disculpe, hermanos, pero la verdad es esa: las nuevas generaciones no tendrán base firme para continuar adelante. Usted se va a dar cuenta con sus hijos, usted se va a dar cuenta con sus nietos, usted se va a dar cuenta, si Dios le permite, ver a sus bisnietos. Ninguno de ellos seguirá la palabra del Señor. Ponga énfasis ahora. Ponga énfasis ahora. Agarre su Biblia y enséñele a su nieta, o enséñele a su nieto, o enséñele a su hijo y dígale esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ellos abrirán sus oídos. Si no lo hace ahora, todos vamos a sufrir las consecuencias en el futuro. Amén. Porque cada cristiano debe de ser una buena publicidad para la iglesia. Toda enseñanza que produzca una clase de vida que aleje a los demás de Cristo en vez de atraerlos a Él es obra de los enemigos de Cristo. Y tal enseñanza también tendrá su fin último, la destrucción. La sentencia fue pronunciada sobre los falsos profetas ya hace mucho tiempo en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Un día los falsos maestros tendrán que pagar el terrible precio de su falsedad. Nadie que conduzca extraviadamente a otro podrá escapar de su propia condenación. Tendrá que pagar, dice los versículos 2 y 3. Punto. Amén. Por último, vayamos a los versículos del 4 al 11. ¿Ok? Este es el destino de los falsos profetas. Por fin se llega el destino final. ¿Cuáles son este destino final? Vayamos ahí. Y si no perdonó, versículo 5,
Y si no perdonó al mundo antiguo que guardó. 4 es 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian el juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles se callan, pero los falsos maestros hablan. En este, hermano, es uno de los pasajes más terribles, más temibles de la Escritura, porque combina un indiscutible poder, pero también una indudable oscuridad, porque cita Pedro 3 ejemplos muy notorios de pecado y de destrucción, pero también muestra el rescate de los justos que resistieron al pecado. Ellos fueron protegidos por la misericordia del Señor. Y el primer ejemplo que pone es el pecado de los ángeles. Y aunque no se habla de los ángeles allí, pero se está hablando de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios empezaron a multiplicarse y las hijas de los hombres también se multiplicaron. Y dice en el capítulo 6, antes de llegar al diluvio, fíjate lo que dice allí: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron a ella. Y dijo Dios: no está bien. Y vino la destrucción, no con ellos, sino con Noé, porque termina ese párrafo y comienza en el versículo 6 del capítulo 6 la historia de Noé y la destrucción de todo lo creado. El pecado de los ángeles, su caída y su destrucción que se relata en Génesis del 6, del 1 al 5. Y luego habla de los hombres del diluvio, ¿ok? Aquellos hombres que no hicieron caso a la predicación de Noé, en el cual se pasó predicando casi 100 años, 120 años, todo el tiempo, y nadie le hizo caso. Cuando construyó su arca, todo el mundo se burlaba de él. Cuando vino el diluvio, tocaron la puerta, pero la puerta no la había cerrado Noé, Dios la había cerrado. Y habla del rescate de Noé, de sus hijas y de los esposos de sus hijas, nada más. ¿Okay? Y luego pone el ejemplo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Okay? Esta ciudad es completamente perversa, donde vivía Lot. ¿Okay? Porque Lot se separó de su tío Abraham y se fue a vivir cerca de estos valles y llegó a vivir a la ciudad de Sodoma. ¿Okay? Y allí se mezcló entre ellos y decía que vine a vivir, a hacer aquí, ¿verdad? Pero seguía viviendo con ellos. Por eso dice aquí que afligía su alma todos los días, hasta que llegaron los ángeles y le dijeron: salgan inmediatamente. Y salieron. Y a la mujer de Lot se le dijo: no vuelvas la vista hacia atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Cuando se estaba quemando todo, dijo: no, bueno,
¿Qué hizo la mujer? Bueno, ¿o qué hacen todas las mujeres? ¿Qué hacen todas las mujeres? Quieren saber si es verdad. Quería comprobar, vamos a ver si es verdad que Dios está destruyendo. ¿Okay? Y se volteó. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Se volvió qué? Una estuata de sal, exactamente. Pero se habla del rescate de Lot ahí en Génesis capítulo 18 y 19. Todo el cuadro que hemos visto aquí, hermano, ya para terminar, todo el cuadro que hemos visto nos presenta a Pedro, que nos presenta Pedro con respecto a los falsos profetas, nos habla de lo corrupto de la vida de los hombres, de aquellos que están dominados por sus propios deseos, que son atrevidos y contumaces, despreciando las potestades superiores. Para ellos será el mismo fin de los ángeles que fueron encerrados en los infiernos para su castigo eterno. Pero el rescate será para aquellos justos que se resisten al pecado y marcan la diferencia de lo que es realmente el cristianismo y de lo que la palabra de Dios puede hacer. Por eso hay un desafío. Y el desafío es una invitación para tener sabiduría, para abrir bien el oído, huir de estas cosas y ser rescatados para vida eterna. Es una exhortación a no dejarse influir por las corrientes de este mundo para hacer las cosas que ellos hacen sin reparo alguno. Y la única manera de permanecer fiel a Dios es aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida y conociendo la verdad de las Sagradas Escrituras. Y para ello usted necesita leer, meditar, escuchar la palabra del Señor de una manera sistemática. De eso nos habló el hermano José la vez pasada. Pero mientras usted no lea, mientras usted no la medite, mientras usted no las escuche, ¿sabe qué es? Presa fácil del enemigo. Así que la única manera es aceptar el señorío de Jesucristo, póngase a leer, aprenda, escuche, practique la palabra del Señor y usted será fuerte. Cuando alguien le quiera hablar algo distinto, usted sí le puede decir, hey, ven para acá. Eso que acabas de hablar no dice la palabra del Señor. ¿Ok? Este es el desafío, hermano. No se deje. Lea su palabra todos los días y Dios hará grandes cosas en usted y será fuerte para bien de usted, de su familia y de su iglesia y por consecuencia de la sociedad donde Dios le ha puesto. Cristo produce hombres y mujeres nuevas. El diablo se los quiere llevar para que sigan haciendo lo mismo. No permita que el nombre del Señor sea blasfemado. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra, porque ella es fiel, porque ella es lumbrera a nuestro camino, porque ella nos guía a donde debemos ir, porque ella alumbra, porque ella habla, porque ella nos hace sabios, porque ella, Señor, nos da el conocimiento de lo que tú viniste a hacer en esta tierra. En tu palabra confiamos, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra seguirá firme y fuerte. Ayúdanos entonces a apreciarla,
para que podamos entender que debemos de huir de todas estas cosas y no dejarnos persuadir por ninguna falsa enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, porque sabemos que en ese nombre tú nos ayudarás a salir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, por la vida de su siervo. Y vamos a terminar, hermanos, con este culto. Les voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración de despedida y después entonaremos juntos el himno número 472, es la vida de mi alma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde tú nos permites, Señor, aprender más de tu palabra. Rogamos, Señor, para que seamos hacedores de ella, Señor, que tu palabra se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que también podamos compartirla con aquellos que aún no la han recibido, Señor. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, al lugar a donde vayamos a ir. Guárdanos, Señor, y concédenos la bendición de vernos nuevamente, Señor, en este lugar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonemos juntos este himno. Es la vida de mi alma. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 la vida